Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que se le viene al Diablito Etcheverry. ¿Por qué? Porque ya regresó del Campeonato Sudamericano Sub-17, obviamente con el resto de futbolistas que habían formado parte del certamen vistiendo la camiseta albiceleste, y ahora deberá reintegrarse al plantel de la reserva, seguramente con un futuro muy cercano en primera, quizás no de manera constante, pero Martín de Michelis tiene la idea de que el Diablito debute y sume sus primeros minutos en la máxima categoría en este 2023. Hay que tener en cuenta que a finales de este año va a estar disputando casi con seguridad el Mundial Sub-17, por lo que es muy importante que River lo utilice ahora, en este final de primer semestre o en el comienzo del segundo, que empiece a ganar ese ritmo que seguramente todos quieren, pero también hay que tener en cuenta dos cuestiones que vamos a estar analizando. Las declaraciones de De Michelis diciendo que si bien es un jugador con una categoría y con un futuro bárbaro, no hay que apurarlo, y también lo que dijo el Diablito Etcheverry en relación a que hay momentos en los cuales siente demasiada presión, por lo que veremos en definitiva cómo lo lleva el actual cuerpo técnico a la hora de debutar en primera. ¡Empecemos! La actuación del Diablito Etcheverry en el Sudamericano Sub-17 ha sido verdaderamente espectacular. Esto seguramente le traiga la gran posibilidad de que aparezca algún conjunto del fútbol europeo que se interese por él en el siguiente mercado de pases. Ya de por sí, en el periodo de transferencias pasado hubo algunos sondeos, e inclusive cuando ya había cerrado el libro de pases en Europa a mediados de febrero aproximadamente, había surgido el rumor del que el Paris Saint-Germain estaría interesado en contar con el jugador a partir de mitad de año, teniendo en cuenta que está en la búsqueda de jóvenes promesas del fútbol sudamericano para que hagan un par de años en las divisiones inferiores del PSG y posteriormente tengan su debut en el fútbol europeo para darle al equipo francés, en este caso, un rédito tanto deportivo como económico dentro de un par de temporadas. Sin embargo, la intención de River, claro está, es no negociarlo de ninguna manera, y por eso se está en la búsqueda del aumento de su cláusula de rescisión. Recordemos que a principios de este 2023, más precisamente en el primer día en el cual el plantel se reunió luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Diablito Etcheverry junto con otros 3 juveniles firmó su primer contrato como profesional hasta el 31 de diciembre del 2025, con una cláusula de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en nuestro país. Sin embargo, la dirigencia cree que se quedó un poco corta en ese número, más allá de que en un principio parecería no haber tantas posibilidades de que un conjunto del viejo continente pague por esas cifras. Sin embargo, por el miedo que hay de que se lo puedan arrebatar al más grande antes de que haga su debut en primera, tienen pensado aumentarle la cláusula a 50 millones de la moneda europea. Está claro que no será sencillo por un par de cuestiones. Ya de por sí, el representante del jugador se ha mostrado firme en relación a lo que va a ser el futuro del jugador si es que en definitiva se le aumenta la cláusula, porque no puede seguir siendo un futbolista que está jugando en la reserva. En caso de que se duplique su valor, está más que claro que debe empezar a formar parte del plantel profesional. No tendría sentido que un jugador que hoy por hoy está en la tercera división y que todavía no ha jugado muchos partidos en la tercera categoría tenga la cláusula más alta, no solamente de River, sino de todo el fútbol argentino, y quizás, tengo que revisar bien, pero casi con seguridad también de todo el fútbol sudamericano. Habría que revisar si algún joven futbolista brasileño, que es probable, tiene una cláusula de rescisión más elevada que la que los dirigentes de River le quieren colocar al Diablito Etcheverry. Con 50 millones de euros es prácticamente imposible que lo vengan a buscar de Europa, y por eso mismo la dirigencia y el representante tendrían que hablar de, dentro de 3 o 4 años, una venta asegurada, porque si no el futbolista estaría todo el tiempo jugando en el Millonario, y si bien es cierto que quiere hacer su gran debut con el manto sagrado, la realidad es que después de cumplir los 20, cuando sea un poco más grande, tenga más experiencia, lo más seguro es que quiera probar suerte en Europa, como todos los futbolistas que juegan acá en nuestro país. Por eso mismo no será sencillo para la dirigencia renovarle el contrato con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros,
Pero las negociaciones con su agente deportivo existen, son verídicas y por eso mismo, en el transcurso de los próximos meses, antes de que se abra el mercado de pases en el fútbol europeo, veremos en definitiva si se le ha aumentado la cláusula al jugador o si en definitiva sigue con estos números que no son bajos, pero desde River creen que algún equipo poderoso puede llegar a pagarlos. En cuanto a su nivel actual, quizás no haya mucho para agregar en relación a lo que está haciendo en este 2023. Luego de un 2022 un tanto complicado, teniendo en cuenta que en abril tuvo una lesión muy importante, se fracturó una de sus vértebras, lo que lo mantuvo entre 4 y 5 meses afuera de las canchas, y recién a principios de octubre, en el último mes de competencia antes del parate por el Mundial de Qatar, pudo volver a jugar, o mejor dicho, pudo debutar en la reserva, donde convirtió su primer gol en su primer compromiso. Cuando entró en el entretiempo, en el cotejo ante Patronato, marcó sobre la hora el 2-0 final, en una jugada en la cual él estaba encargado de ejecutar un tiro libre. El balón queda un tanto corto, lo rechaza la defensa del equipo de Paraná y en el rebote le quedó a Echeverri, que definió cruzado ante la salida del larguero. Después de eso jugó un par de cotejos a final del año pasado en la reserva y a principios de este 2023 se rumoreaba con la chance de que podía hacer la pretemporada con la máxima categoría, teniendo en cuenta que Martín de Michelis lo sigue muy de cerca. Sin embargo, decidieron en conjunto, junto con el cuerpo técnico de la reserva, que lo mejor era que hiciera justamente la pretemporada al mando de Marcelo Escudero, el nuevo DT a partir de este año de la tercera división. Luego comenzó el torneo de la reserva, el torneo llamado Campeonato de Proyección por la Asociación del Fútbol Argentino, y tuvo buenos niveles. De hecho, le convirtió, por ejemplo, un golazo a Argentinos Juniors en el triunfo por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona en la tercera jornada. Es verdad que no pudo estar todo el tiempo entrenándose junto con sus compañeros de la tercera división, porque también alternaba entrenamientos en el predio de Seiza con la selección argentina sub-17. Para Diego Placente, el DT de este combinado juvenil, siempre fue un futbolista clave y lo ha demostrado en el sudamericano. Ha sido titular en los partidos más importantes, llevó la número 10 en la espalda, y en los momentos en los cuales había que rotar, porque recordemos que en el Sudamericano Sub-17 en los primeros partidos, en la primera fase, se jugaba cada 2 días, Echeverri era de los que descansaba porque lo consideraba, como dije recién, un futbolista fundamental y posiblemente también el de mayor jerarquía. Recordemos, por ejemplo, que en la última fecha FIFA, cuando la selección argentina vino a festejar el título de campeón del mundo en nuestro país, en la previa del primer encuentro que jugó contra Panamá en el Estadio Monumental, Echeverri tuvo la suerte y el gran honor de ser el único jugador de la Sub-17 que pudo realizar un entrenamiento con la selección mayor. Allí obviamente aprovechó, se sacó fotos por ejemplo con Lionel Messi, se sacó fotos también con futbolistas que han pasado por las divisiones inferiores de River, ya que muchos de ellos los tiene como ídolos y los ha visto en el Estadio Monumental durante los años anteriores, mientras él hacía las divisiones inferiores. Echeverri llegó a River a principios del 2017, ya lleva poco más de 5 años en las categorías menores del club y obviamente conoce a todos los jugadores que han explotado en el último tiempo con la camiseta de River y que se han ido a Europa, como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios y otros tantos que fueron campeones del mundo con la selección argentina. Echeverri tuvo ese gran honor, pero no porque salió sorteado o algo así, sino que saben desde la selección argentina mayor, comandada por Lionel Scaloni, que el Diablito es sin lugar a dudas el juvenil con más proyección, no solamente de River, sino también de todo el fútbol argentino. Y hablando ahora más específicamente, ¿cuándo los hinchas de River vamos a poder disfrutar al Diablito Echeverri bajo el mando de Martín de Michelis en la primera división? El propio técnico ya dijo en conferencia de prensa que más allá de que la frase de hay que llevarlo a poco los juveniles no es tan exacta, porque eso depende exclusivamente de cómo el propio futbolista tome la adaptación de pasar de reserva a primera, porque la tercera división es el paso previo y claramente no es para nada fácil el traspaso final desde la anterior categoría a subir a primera a justamente jugar en la máxima categoría. Sin embargo, el Diablito Echeverri también ha dicho que a veces siente demasiada presión y por eso mismo está claro que en River deberán, no sé si llevarlo de a poco, pero sí deberán estar con él en todo momento para que, si las cosas no salen del todo bien, él pueda aún así explotar al máximo sus condiciones.
todo el mundo sabe, y él también lo sabe, que se espera muchísimo a la hora de su debut en primera, es decir, y sobre todo los hinchas de River también, quieren que en el momento en el cual pise el Monumental jugando con los compañeros en la máxima categoría, tenga un nivel sobresaliente y sea una de las figuras, pero no es para nada sencillo. Hay que tener en cuenta que el Diablito Etcheverry tiene tan solo 17 años, que estará cumpliendo la mayoría de edad en enero del año que viene, por lo que si debuta en este 2023 lo hará con 17 años, y también hay que tener en cuenta que nunca, durante su corta carrera futbolística, ha enfrentado a jugadores de más de 21 años, porque en la reserva pudo haber enfrentado a algún futbolista de otro equipo que tuviera 20, 21, 22 años como mucho, pero nunca se ha visto las caras o encarado, como él hace siempre, a jugadores más grandes. Después, en lo que respecta a sus virtudes dentro del campo de juego, debería serle, gracias a esto, más fácil tener un rendimiento constante en la máxima categoría, y sobre todo del mando de un técnico como Martín de Michelis, que ha hecho que varios futbolistas que después han triunfado en el Bayern Múnich de Alemania tuvieran un recorrido muy óptimo por las divisiones inferiores del club teutón. Recordemos que de Michelis fue director técnico por mucho tiempo de la segunda categoría del Bayern Múnich 2, como se dice allá, en Alemania, por lo que sabe muy bien manejar a jóvenes a la hora de dar sus pasos previos en el debut en primera. Lo que no hizo nunca fue justamente hacer que un chico que tuviera tanta presión para debutar jugará sus primeros minutos en la máxima categoría. Por el momento, el DT oficialmente solo hizo debutar a Franco Alfonso en la primera división, en la primera jornada de la Liga Profesional, cuando River derrotó 2-0 a Central Córdoba. Después, es cierto, hizo que muchos chicos jugaran aquel amistoso contra la Universidad de Chile en el Estadio Padre Martiarena de Salta, y seguramente Etcheverry lo hubiera jugado si es que no hubiera formado parte de la selección argentina sub-17, pero el destino del futbolista estaba escrito, tenía que representar al albiceleste y lo hizo de manera correcta. Ahora jugará algunos partidos en la reserva seguramente, y después ya sí, cuando tenga algún que otro entrenamiento más encima con los chicos de la primera división, le va a llegar el momento de su debut, porque todo el mundo quiere que Etcheverry debute, y además porque De Michelis lo tiene muy seguido de cerca. Está claro que si se evalúa la posibilidad de que fuera la pretemporada en Estados Unidos es porque quiere en el corto plazo verlo en primera. Sin embargo, eso no significa que vaya a tener tanta continuidad. Habrá que esperar lo que sucede en este 2023, seguramente tenga su debut, y a partir del año que viene, si es que continúa en River, y ojalá sea así, sí podremos ver a un Etcheverry con muchísima más regularidad en la primera división. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, a mi entender, por lo menos para mí, está claro que decir que a Etcheverry hay que llevarlo de a poco es un error. Si bien es cierto que no es que va a debutar en primera y después va a ser titular todos los partidos, la realidad es que una vez tenga su gran ansiado debut, De Michelis tendrá que saber el momento en el cual ponerlo con los jugadores más experimentados y los momentos en los cuales debe seguir en reserva. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si analizamos el caso de Franco Alfonso ahora, prácticamente no juega en reserva porque está formando parte del plantel de primera, y en la máxima categoría ingresa muy poco del banco de suplentes, y por eso es lógico que pierda continuidad. Con Etcheverry eso no puede pasar. Cuando De Michelis no lo tenga en cuenta ni siquiera para ir al banco de primera, sí o sí debe jugar en reserva, porque tiene edad todavía para jugar en la tercera categoría, como dije, tan solo 17 años, por lo que más allá del hecho de llevarlo de a poco, lo que diría yo es que deben llevarlo correctamente y acertar en los momentos en los cuales debe jugar con los más experimentados en la primera división y los otros en los cuales debe seguir jugando en la tercera categoría de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.